Nuevo líder del campeonato mundial con una diferencia inexistente prácticamente sobre Oscar Piastri. Y Max Verstappen, que sigue manteniendo sus opciones. Después de visto lo visto ayer, que yo le pondría un titular a este gran premio, los locos de Cannonball, porque la salida fue espectacular. Muy bestia. Esta carrera de este fin de semana ha sido divertida. Ver a un Mercedes incapaz de perseguir a un Haas, esa es la lectura que hay que hacer, que Mercedes no estuvo donde tenía que estar. Alonso estaba escocido al término de la carrera cuando dijo: aquí la gente no mira la pista, aquí la gente va por donde le da la gana. Max ha despertado la fiera, es un tío que no deja enemigos y cuando puede meter la patita la mete hasta el fondo. Saben que no pueden permitirse, como el otro día, toques, pérdida de puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales y bienvenidos a Chelsea 1979. Aquí estamos, con mi gripe y mis mocos, dispuestos a analizar la 20ª prueba del Campeonato Mundial, este Gran Premio Fiesta, Gran Premio de México, que de alguna manera no fue tan fiesta como en otras ediciones. El año próximo la fiesta será superlativa con el regreso de Checo Pérez a contentar, esperemos, a sus seguidores en el Foro Sol. El Mundial ha cambiado de ritmo, de tempo. Tenemos nuevo líder, Lando Norris, nuevo líder del Campeonato Mundial con una diferencia inexistente prácticamente sobre Oscar Piastri. Lando fue la cara y Oscar fue la cruz en este Gran Premio. Hoy Eduardo supongo que está todavía celebrando el resultado de Lando Norris este fin de semana y no nos puede acompañar aquí en su casa, en Chelsea 1979. Pero bueno, tenemos invitados de lujo, como siempre, por supuesto que sí. Blanca de Foronda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien y feliz de estar aquí en este impresionante lugar, que ya visité en su momento con Andy Suchet, pero me encanta venir aquí con nuestros campeones. Es brutal, es brutal. Es brutal. Yo a veces tengo la sensación que me he muerto y que ya estoy en el paraíso, de verdad. Es que este es nuestro paraíso. Es nuestro paraíso. Tú olvídate que tú no vas al paraíso. Eso estadísticamente también es probable. Tú tampoco. No, porque tú sabes dónde hay la gente divertida. Yo voy al divertida. purgatorio. Porque soy un naif. Bueno, Joan Villa del Prat, ¿cómo estás? Bien. Después de la carrera de México, que normalmente es un circuito que no diría aburrido, pero casi, esta carrera de este fin de semana ha sido divertida. Pasaron cosas, ¿eh? Pasaron muchísimas cosas, hubo estrategia, y vimos a gente haciendo machadas, pilotos haciendo machadas. Y en México esto es buenísimo. Esto cuenta. Alex García Campamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y además, pues como decías, ¿no? De este paraíso terrenal que es Chelsea 1979 y bueno, espectacular, acompañado por unos compañeros de mesa fantásticos y con una carrera, pues como bien decía Joan, que hemos visto de todo y muy importante todo. Alex, seguramente habréis identificado su voz, es la voz de la Fórmula 4, una de ellas, de la Fórmula 4 en España, pero también es la voz de los resúmenes que DAZN nos ofrece del Mundial de Rallys. Y lo que viene por delante, creo que también nos va a gustar. Seguro, estoy convencido de que así va a ser. Sergio Durán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josep? Pues muy bien, me hace especial ilusión comentar este Gran Premio porque hace unos años es un país que visité, México. Donde, ¿Para la carrera o no? No, fui de vacaciones con la que va a ser mi mujer, que ya sabes, dentro de poco, y ahí le pedí matrimonio en el Chichén Itzá y nos trataron genial. ¿En serio? Así que me trae muy buenos recuerdos y me hace ilusión comentar este en especial. Sí. Bueno, ¿y a tu mujer también le trae buenos recuerdos ese momento? Le trae buenos recuerdos, pero difícil, porque teníamos que ir siguiendo al guía. Ella tenía un esguince y claro, no sabía nada la pobre y tirando de ella. Así que tiene recuerdos encontrados. ¿Has venido vestido de blanco hoy? ¿Es por casualidad o no? Lo primero que he cogido no es porque simpatice con ningún equipo en especial, si vas por ahí, o quizás sí, pero bueno, contento hoy. Tranquila que viene la revancha. Bueno, venga, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de este Gran Premio de México. Como bien decía Alex, 4 carreras por delante y nos vamos a divertir. Pues es que nos estamos divirtiendo ya, ¿no? Pero es que atención, porque de estas 4 carreras, además hay 2 sprints, es decir, que todavía hay mucha tela que cortar 120 aquí, ¿eh? puntos. ¿Cuántos? 120. 120 puntos. O sea, Queda queda mucho. Queda tela para
En México, que llevan careta, muchos se la quitaron, pero quedan unas cuantas carreras para quitar aún más caretas. Cierto. O sea, cuidado con lo que está pasando. Mucha gente enseñó la patita aquí, en este Gran Premio. Y otros la pusieron. Y otros la metieron hasta el fondo, concretamente. Bueno, Lando Norris, la cara de la moneda, lo decíamos, se impuso con autoridad, asume el liderato del campeonato del mundo. Oscar Piastri ha perdido terreno en las últimas carreras. Lando le ha comido la tostada. Yo no sé si son nervios, presión interna dentro del equipo McLaren. Y Max Verstappen, que sigue manteniendo sus opciones, con un coche que esta vez no iba bien, volvía a no ir bien, con una estrategia magnífica por parte del equipo Red Bull, sorprendiendo a todos, sobre todo en el tramo final de la carrera. Y sin ir bien el coche y con todos los problemas que tuvo en esta carrera, Max está en el podium y sigue estando allí. Estoy preguntando a los newcomers en la tertulia, Alex, si pondrían pasta o si no se atreverían a apostar dinero por las posibilidades que puede Max Verstappen de ganar el campeonato. Aquí ya sabemos, la opinión de Joan ya nos la ha contado otras semanas, pero quiero recabar sobre todo la tuya, la de Blanca y la de Sergio al respecto. ¿Tú qué? ¿Tú te atreverías a jugarte dinero o no? Yo estadísticamente te diría que no, porque hay dos McLaren. Si solo hubiera uno, ahí la cosa ya se complica. Pero habiendo dos McLaren, me tengo que imaginar, tengo que confiar. Joan conoce muy bien a la gente de Woking, me tengo que imaginar, aunque haya cambiado mucho el personal en los últimos años, que en algún momento alguien va a poner orden y va a decir, bueno, a ver, o uno. ¿Por qué crees que no se ha puesto ya? Yo creo que no. Ahora mismo no. Y si se ha puesto mal. Porque si se está priorizando a Lando Norris, que es quien hasta ayer estaba por detrás, seguramente es mala decisión. Normalmente quieres intentar poner al que va por delante en puntos, al que tiene mejores opciones. ¿Pondría yo dinero? Yo creo que no. Yo sigo pensando que se lo va a llevar McLaren. Pero vamos, que lo de Max, vamos a decir, el que lo ponga puede ganar mucho. Blanca. A ver, yo, después de lo visto ayer, que yo le pondría un titular a este Gran Premio, Los locos de Cannonball, porque la salida fue espectacular. Muy bestia. Espectacular, es para divertirse. Sobre todo, aquí se celebraba un rally, pero parecía que se había trasladado a algunos stages allá. Pero yo creo que Max ha despertado la fiera, es un tío que no deja enemigos y cuando puede meter la patita la mete hasta el fondo, pero en plan bien. Ahora, estoy de acuerdo en que Lando ha dado un paso como un puño de autoridad, es decir, sobre la mesa, ¿no? Lo que dices, ¿no? O sea, madurez. Una madurez que está llegando, está tardando, porque lo de las papaya rules y todo este rollo, pero hay que entender, o sea, que estos dos tíos están con esta diferencia de puntos llegando a Brasil. O sea, que tenemos un mundial no abierto, súper abierto. O sea, nadie puede pestañear. Y no sé hasta qué punto ya van a poner algún tipo de guidelines a estos chavales. Me ha encantado que los dejaran correr, pero eso es de está claro que a Óscar como que de repente le hemos visto pues más afectado o más tensionado y al otro como más reafirmación. Ahora lo analizamos. Sergio. Sí, a mí me da la sensación de que quizá McLaren no quería decantarse, quería dejar a los pilotos competir, pero quizá internamente, si bien a lo mejor no lo han hecho evidente en cuanto a los pilotos, yo veo un claro número 1 marcado y un número 2. A mí, en esta guerra, en esta lucha, me gustaba mucho Piastri, creía que podía estar por delante de Lando, pero claro, no nos olvidemos, un equipo inglés, piloto inglés, lo hemos vivido, y creo que Óscar ha entendido que tiene que hacer mucho más que Lando en cuanto al rendimiento en pista como para que le prioricen a él. Y al final McLaren sabe que viene la bestia detrás, que no hablamos de un piloto cualquiera, es un carrerista increíble, con un coche que creo que en algunos circuitos además está bastante lejos del rendimiento de McLaren y ahí está siempre. Entonces saben que no pueden permitirse, como el otro día, toques, pérdida de puntos, y que al final tienen que decantarse sí o sí. Y si se tienen que decantar, si no lo han hecho, al menos Óscar ha entendido que en esta guerra o en esta lucha está por detrás de Lando, sin duda. Joan.
¿Te ha cambiado tu percepción sobre Vamos Piastri? a ver, primero quiero hacer hincapié en una cosa que no creo que McLaren esté ayudando técnicamente a uno más que a otro. Esto no me lo creo porque es una gilipollez total. O sea, tú tienes dos pilotos, tú tienes una sabiduría, y esta sabiduría la compartes con cada uno de los pilotos y porque es una empresa. de igual manera. De igual manera. Otra cosa es que el piloto con su ingeniero le saquen aquel extra, entre ellos dos, le sacan aquel extra en el coche que quizás pueda marcar un poquito la diferencia. Pero lo que es técnicamente son iguales. Y como mínimo, si no son iguales, que en este caso no lo son, porque las suspensiones delanteras de Lando son diferentes a las de Piastri, si no lo son, es porque Piastri no ha querido utilizar las de Lando. Y quizás Piastri se lo tiene que hacer mirar esto, ¿no? Lo que es evidente es que durante el año hemos visto a un Lando cometiendo muchísimos errores, que lo hemos criticado muchísimo. Sobre todo al principio de temporada. A un Piastri muy seguro, muy serio, muy sereno, muy como si todo, el hombre de hielo, como si todo le fregara, nada le importase, con una constancia tremenda. Y llevamos 2 grandes premios, un poquito más, donde Piastri no es el Piastri que conocemos. Y Lando ha sabido aprovechar esta oportunidad. Vuelvo a repetir, si es una cuestión técnica, soy convencido de que Piastri tiene las mismas herramientas que tienen Norris. Si es una cuestión de que entre Piastri y su ingeniero han tomado decisiones incorrectas, pues tendrán que rectificar. Claro. De todas maneras, hoy que no está Eduardo, me quito el sombrero por Lando, por Eduardo, porque ha sido el hombre que ha protegido a Lando durante todo el año, ¿no? Y él sigue con Lando y yo seguiré con Piastri, porque sigo pensando que Piastri, si vuelve esta normalidad que le hemos visto durante todo el año, aún está a un punto, opciones. Aún tiene muchas opciones. Sí. ¿Sabéis que se conmemora creo que es este viernes? Ya sabéis que a mí me gustan mucho esto de las efemérides, en las estadísticas y tal. Este viernes, que creo que es 31, ¿verdad? Este viernes se conmemoran los 40 años del estreno de una peli, Regreso al Futuro. Y yo este fin de semana me he acordado mucho de Regreso al Futuro porque en la salida, lo que tú bien has dicho, Blanca, dije, hostia, es una salida como las de antes, como las de antes, con 4 coches en fondo, ¿no? Típico de México, ¿eh? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque hay el embudo este allí. Porque hay una recta larguísima claro, donde el coche que está detrás te pilla el rebufo. Claro. O sea, aunque no tengas DRS, porque no te lo permiten en la primera vuelta, en aquel momento, el rebufo que te da el coche delante es brutal. Brutal. Entonces, sobre todo, los del midfield. Por la densidad del aire, por la altura, por toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, ver 4 coches al final de recta es bestial. Claro. Todo empezó ya con comentarios de Hamilton que dijo, yo no tengo nada que perder y todo que ganar. Claro. Lando tiene mucho que perder. Yo ya sabía que Hamilton iba a salir, y de hecho hizo una salida extraordinaria. Leclerc lo encajonó y él encajonó a Max, que no tenía espacio para ir a ningún lado, ¿no? Bueno de toda esta situación, bueno, que por aquel momento no sancionaron a nadie. La sanción de Hamilton viene después. Es muy importante esta puntualización, Joan. Más tarde, cuando Max adelanta a Hamilton por el interior, y Hamilton en una de izquierdas, y Hamilton se va recto, y en vez de ir por la carretera que te indica la FIA que tienes que entrar otra vez al circuito, él se fue por donde pudo. Por donde le dio la gana. No por donde pudo, por donde le dio la gana. Acortó lo más que pudo, ¿no? Y por esto lo sancionaron. Sí, hizo la línea más recta, ¿no? La línea que más le beneficiaba a él. Exacto. Y el tema de la salida en paralelo, para mí, tiene mucho que ver que en la parte exterior no haya grava. Esto al final te condiciona porque sabes que puedes ir por fuera, que puedes incluso hacer la salida de la primera curva por fuera, ganar metros. Max estaba en verde, ¿eh? Claro, ayer tenía el comodín ayer. Max yo creo que gastó todas las balas ayer. A ver, yo celebro también que no hubiera sanciones, porque
let's race, ¿no? Sí. Dejemos a la gente competir. Pero desde este punto de vista, y ahora regreso al futuro, cogemos el DeLorean y la máquina del tiempo del Doc, del profesor Doc. Sí. ¿Cómo valoráis entonces las declaraciones de Fernando Alonso? Porque Alonso estaba escocido al término de la carrera cuando dijo: aquí la gente no mira la pista, aquí la gente va por donde le da la gana. Sí. Y criticó a la FIA, que yo ahí no estoy demasiado de acuerdo con esta crítica, esta vez a la FIA, por este motivo. ¿Cómo lo veis? Pero mira, hay otro sitio claro, Monza, primera chicane, después de la recta. Se la saltan todos y nadie viene sancionado. Si alguien... Y allí hay un muro, ¿eh? Si alguien... Sí. No, en la primera chicane de Monza, al final de la recta... Sí. O sea, si alguien gana posición, le hacen devolver la posición, que es lo que normalmente... Pero no hay más trascendencia. No hay más trascendencia que esto. Pero ¿cuántos coches se van rectos a final de recta de Monza? Y no pasa absolutamente nada. En la primera vuelta, en primera curva, normalmente la FIA tiene una mano más permisiva, más permisiva que en otros sitios. Sí es verdad que a veces como se les va la olla y sancionan, ¿no? Pero lo normal sería no sancionar. No sancionar porque sabes que es la primera curva, frenos están fríos, todo está frío, neumáticos están fríos. Coches tan grandes, tan anchos. Coches son... y mucha gente se piensa que en la primera curva es muy fácil se gana la carrera, el ¿no? Mundial. El Mundial. Pues, por esto que... Pero, no sé, Fernando tiene esta... labia no da puntada sin hilo, que no da puntada sin hilo, y si puede presionar y hacer y decir y etcétera. Fernando está cabreado porque él se siente como Fernando, como piloto, que puede dar muchísimo más y no tiene las herramientas para poder hacerlo, y obviamente cuando puede, da un palo a quien sea. Sobre todo a la FIA, que ya me parece bien, por otra parte. Yo me apunto también. Sí, y yo también. Sí, porque... Yo también. Bueno, es una manera de liberar su frustración, yo creo. Porque en este momento, claro, no estamos hablando sí, porque no lo ves nunca, de criticar a un piloto. Claro, no, si tú lo... No. Al contrario. Él cuando el jueves en la rueda de prensa, por ejemplo, habló muy bien de Lewis Hamilton. Critica el sistema, critica infinidad de cosas, pero un piloto no lo critica. No. Quiere decir que, bueno, Fernando, y aparte, te diré, muchas veces acierta. Y muchas veces, yo creo que la FIA, si fuera inteligente, lo escucharía un poquito más. Seguramente. Y algunas críticas las hace, yo creo, para que tomen nota por si Fernando lo hace a posteriori, ¿verdad? Siempre. Ya te ponen antecedentes ya. Siempre que Fernando habla y deja esa... Mensajito. Este fin de semana ha sido también han pasado ya 10 años de la famosa patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en el Gran Premio justamente de Malasia en Sepang. 10 años. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque hay gente que todavía sigue hablando de esto una década después, especialmente en Tabulla, siguen hablando de esto. Pero, atención, hay todavía gente, y de algún modo, Sergio, tú lo has dicho antes, que todavía habla del 2007. De la historia de Fernando Alonso con Hamilton en McLaren, y tú has dicho, a ver si esto nos va a llevar al pasado. Entiendo que te referías a esto, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que esto todavía late? ¿Todavía está latente esto? Yo creo que aquella situación fue muy evidente. Veníamos de un Fernando que era ya un coco después de ganarle los mundiales a Michael, y un Hamilton que se quería comer el mundo. Uh-huh. Te quieres comer el mundo en una escudería que al final está apostando mucho por ti, porque sí que es cierto que no considero que le favorecieran como tal, pero sí que le dieron alas y bueno, no marcaron. ¿Hubo alguna cosa que no hicieron bien? Acabaron perdiendo el mundial ellos dos. Muchas cosas se le hicieron bien. Muchas cosas se hicieron bien. Tenían que haber apostado Fernando. Habían puesto todos los huevos en la cesta de Fernando. Sí. 2 veces campeón del mundo, queremos hacerte campeón del mundo otra vez. Pero le salió el enano del circo. El enano, que era el niño que le habían crecido de pequeño, que habían apostado, que Ron Dennis se ilusionó y que lo dejó jugar al tú a tú con un campeón. Sí. Y esto lo que hizo es mal al equipo. Pero el error fue del conjunto del management, ¿no? Pero hubo cosas, me acuerdo ahora, por ejemplo,
de aquel pit lane de Hungría. Claro. ¿Te acuerdas? pero no Fue- creo que Fernando tenga Con Ron una Dennis. versión No, por eso te digo. hacia No. al contrario. Yo No. creo que le tiene Más afecto. una admiración. Respeto. Sí, Porque Respeto y desde el admiración. primer momento en que nadie sabía quién era Hamilton, hostia, le plantó cara a cara. Ujú. Sí. Claro. Y lo ganaba en vuelta por vuelta o en Rapidísimo, carrera o sí, lo sí. que sea. O sea, tú no puedes tener Por esto- aberración a una persona porque es mejor que tú Claro. o porque lo hace mejor que tú. Y Por esto ello- sí, Fernando sí, es suficientemente Hombre. inteligente para no pensar en esto. Ahora, que en carrera se echen el pulso. Hombre, claro. Sí, sí, es sin duda. evidente. Solo Son pura Es faltaría. sangre. evidente Por porque eso- se lo echaban hace no sé cuántos años y se lo harán el año que viene si toca. Y O se sea, Pero encontrarán clarísimo. ya Pero- en otra época por Y los Hamilton, circuitos. y Hamilton en esta carrera, que lo hizo muy bien durante muy todo bien. el fin de semana, estaba como para tirar el pulso a quien Tengo un amigo que a quien dice- fuera, ¿no? Y el que se encontró, pues Bueno, es que, Sí, es sí, que Ferrari ha tengo un vuelto. amigo que dice, si no quieres que un pura sangre pisotee las margaritas de tu jardín, deja el pura sangre en el establo y no lo traigas al jardín, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Perdona, Pero, Blanca, no, ibas a decir en algo. general, yo creo que también, o sea, nos ilusiona, ¿no? También cuando vemos a un campeón del mundo como Luis volver. Volver. A sentirse. Hostia, sí, o sea, tanto, a mí me ilusiona tanto. mucho. Y también Charles Leclerc, Ahí voy. también. O sea, hola, hemos vuelto. Yo creo que es un poco el mensaje. hola, ¿eh? hemos vuelto, no. Está, o sea, Él no es es que no capaz hayan de hacer estado. una Charles vuelta siempre ha especial. estado. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Y, Exacto. Es que y la en, gente... y en este circuito quizás Exacto. las características del circuito han ayudado Le han a ayudado. Ferrari. ¿Por Pero qué? Ferrari no está. Por el No aire. está todavía. No está. La altura de Altura. de México, ¿hasta qué punto puede haber beneficiado al motor Ferrari? Porque hemos visto los Ferrari allí bien después de un fin de semana rarísimo, el anterior. Hemos visto a los Ferrari ir bien, no sé si por lo que sea, si eran estas condiciones, pero los Ferrari volvían a ir bien. Y, atención, que nadie interprete que quiero quitarle ni un ápice de mérito, luego hablaremos de él, a Oliver Bergman, pero recordemos que Oli va también con un coche con motor Ferrari. Joan, ¿hay alguna correlación? ¿Tú crees? o no? No lo sé. Esto lo sabrán los motoristas, ¿no? Pero antiguamente lo compensabas subiendo vueltas en el turbo, ¿no? Dándole más presión al turbo. Era una forma de compensar esta La falta de oxígeno, ¿no? falta Sí. de oxígeno. Pero los turbos son limitados. En todo este sentido, no sé, quizás la eficiencia del motor, quizás... pero también puede influir el hecho de que quizás vayas un poco más descargado que el otro coche. Pero que luego puedas tienes tener un problemas poco- en las curvas lentas. pero, ¿no? bueno, pero la gente a veces sacrifica un poco para tener un poco más de velocidad punta. Lo que es evidente es que Ferrari funcionaba a una vuelta. En carrera, olvídate, después de una vuelta o dos, bueno, la no distancia de estaba Norris. ya a segundos Sí, sí, de sí, Leclerc. largo. O sea, La no clave tenían- fue la salida de no, no Norris. tenían la el, salida. no tenían el ritmo que tenían a una vuelta, que esto es bastante común Recurrente en y Ferrari. recurrente en Ferrari Cierto. durante este año. Alex, Por esto que Charles Leclerc, nos ha ido muy bien que Blanca nos haya llevado a Charles Leclerc, pero bueno, pues llegó el coche desde la segunda posición de la parrilla hasta la segunda posición al ver la bandera de cuadros. con suerte, ¿eh? Con esa ayuda Sí, final del ahí voy. virtual Pero eso sí, a 30 segundos de un intocable Lando Norris. 30 segundos. Son muchos segundos. Eso es un poco la lectura que hacía Joan, que decía, no De podemos lejos. decir que Ferrari esté de vuelta, porque realmente no están. En todo caso, han sufrido pues quizás más en Red Bull o quizás más en Mercedes que en otros fines de semana, donde pues McLaren se ha mantenido un poco en su posición y ahí Norris pues ha sacado todo el provecho, ¿no? Y quizás el equipo más decepcionante para mí ha sido Mercedes, que nos tenía acostumbrados a ganar últimamente, que veíamos a un Russell absolutamente combativo.
Y aquí lo hemos visto perdido. Bastante. Hasta Antonelli estaba más rápido que Russell. O sea, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que luego me gustaría exponer. Han pasado aquí. Cosas rarísimas. Yo creo que ahí se perdió un poco de tiempo con el tema de Antonelli y Russell. O sea, creo que fue, sinceramente. Antonelli, él dijo, déjame pasar más rápido. No me gustó. Y el equipo le tenía que haber dejado pasar rápido porque el iba equipo más tenía rápido. que haber reaccionado. Vale. Sí, pero, y después hasta mi perro Darío se vuelve a hacer lo que siempre se ha hecho. Si no es capaz de pasar al tío delante, vuelves a hacer eso. Es lo que él pidió, de hecho. Ha dicho, si no lo paso, dejadme. Pasaron 3 vueltas pidiéndole. Claro. Es que el problema es que pasó 3 vueltas hablando. Y mientras le decían que gestionara frenos también. Mientras, además, le estaban diciendo a Russell todo el rato por radio. Gestionar frenos lo tenían que hacer todos, porque es otro de los problemas de México, que es que tienes grandes frenadas y el aire es tan fino que necesitas unas tomas de aire enormes para poder refrigerar. ¿No? Pues por esto llevan los alerones de circuitos de alta carga en un circuito donde hay rectas enormes. Y generas carga de Monza. Que es brutal. Sí. Es brutal. Pero yo tengo que decir, es que hablando de esto de Mercedes, ¿no? Yo creo que lo que más llamó la atención, y ya que habéis hablado de Oliver Behrman, ver a un Mercedes incapaz de perseguir a un Haas, esa es la lectura que hay que hacer, que Mercedes no estuvo donde tenía que estar. Por mucho que evidentemente Oliver Behrman tiene todo el mérito del mundo. Es un poco frustrante. Y sobre todo en las zonas de DRS. Y con DRS llegas. Es que lo hizo muy bien. Aparte sabía dónde meterse, dónde frenar, dónde bloquear, dónde coger tracción. O sea, hizo un carrerón Behrman, un carrerón de piloto de mucha más experiencia de la que realmente el chaval tiene, ¿no? Madurez. De madurez. O sea, siendo tan joven. Sí, lo hizo perfectamente. Genial. Pero no deja de ser un Haas. No deja de ser un Haas. O sea, si Haas es más rápido que un Ferrari, apaga y vámonos, ¿eh? O sea... Háganselo mirar. Sí que es cierto que mucha parte de la carrera el estaba señor de la Fiat que ha traído Hamilton, el señor de la Fiat que manda pero no manda, pero manda pero no manda, pero toca las narices, que se lo haga mirar, ¿no? Que compre Haas. Compre Haas y que vayan todos a correr con 4 coches rojos. 4 coches rojos. No sé. Bueno, sí, como hace RB. Estamos llegando. No hagámoslo. Estamos que llegando lo hagan a un como punto. RB directamente. Es que que lo hagan. Este año está pasando cosas de este nivel. Claro. Que hemos visto los Visacar, RB, que eran tan rápidos o más rápidos. O más rápidos que los Red Bull. Que los cuando Red se hable de Isaac Hadjar bajando el Red Bull. Ferrari, bueno, pues chicos, hay algo que toca. Sí que es cierto que quizás se beneficiaron un poco de las mejoras de Estados Unidos, que Haas apostó, en Austin trajeron cambios. Apostó muy fuerte en el circuito de casa. Bueno, quizá en este momento en el que los equipos empiezan ya a pensar o a priorizar. No nosotros? También Red Bull ha puesto un pero Haas ya no tiene nada que perder. ¿Y por qué? Sí, pero lo importante es no pasarte del reglamento del límite presupuestario. Del budget cap, ¿no? Budget cap. Esto es lo más importante. Si no te sancionan por hecho, por decirlo, hay dos equipos que están en la lista roja en este momento. Uno ha dicho que era una cuestión de papeleo solo, que es Aston Martin. El otro no se sabe el nombre, pero se intuye, ¿no? Está en la lista roja. Pero vuelvo a repetir, que Haas haya esperado y que saque modificaciones, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Sí. Lo que es evidente que si se lo han gastado todo, ya no trabajan en este coche, pues las consecuencias son aquellas, ¿no? Hay un momento en la carrera muy Pero vuelvo curioso. a repetir, Haas, el presupuesto de Haas, todo no tiene nada que ver con Ferrari. Cojones, que Ferrari es Está claro. Ferrari es lo máximo. Es Ferrari. Ferrari es Ferrari. O sea, hay un momento en la carrera en el que George Russell, cuando desde Mercedes le piden el swap de posiciones, dice, bueno, y viene un McLaren también por allí detrás, ¿qué hago? ¿No? Le dejo pasar. Con mucho Le dejo pasar. Claro, y esto nos demuestra un poco la tensión que hay en este equipo, aunque no lo parezca, el mal rollo que ha habido con la dilatación de la renovación del contrato por parte de Mercedes. Bueno, y también este tipo de comentarios que hacen el piloto que son conscientes de lo que están diciendo y el por qué lo están diciendo, que juegan un poquito. Es un juego con el ingeniero, pero saben que lo están escuchando
es siempre para pararse un poco el culo. Bueno, claro. ¿Y qué tienes que hacer? Sí. Pues no, ser honesto, no hace falta hacer estos chistes. Y si lo haces los chistes, lo haces todo el fin de semana. Pero si y lo haces hace durante toda la carrera, no lo haces uno. Yo, Joan, mira, yo no estoy de acuerdo contigo aquí porque según qué piloto lo hace, lo estaríamos aplaudiendo. ¡Ah, qué genialidad! ¡Qué narices que tiene hacer esto! A mí no me gustan los chistes. No, porque ninguno. Tú lo lees mucho desde la perspectiva del equipo. Yo estoy en el muro y me siento un chiste cuando yo tengo las cosas aquí que me empujan. Puede salir un gallo. ¿Me entiendes? Se me puede acabar rápidamente, lo puedo cortar. Esto te lo aseguro yo. Pero yo y que no lo sería miro. la primera vez que corto algún chiste. Pero entiende que gente como yo, que lo miramos desde el punto de vista del espectáculo, de darle vidilla. Pero quieres salseo. Es decir, oye, estoy haciendo lo que me digáis vosotros, ¿no? Mira, nos va muy bien también la referencia a Ollie, lo que hizo Berman, porque que es un poco la teoría aquella que os decía que me gustaría exponer, ¿no? Y estoy encantado de que nos acompañe Alex, porque entre otras cosas, Alex es medio japonés, o en un 80% japonés, habla japonés incluso, y conoce muy bien los pilotos de aquel país. Y el viernes se produjo una circunstancia, como sabéis, los equipos están obligados a dar un kilometraje mínimo a los pilotos reservas, a los pilotos de nueva formación. Y llegados a esta altura del campeonato hay algunos equipos con deberes por hacer en ese sentido, y eso hizo que, por ejemplo, en el Libre 1 del viernes, pues viéramos un montón de caras nuevas. Las vamos a repasar. Arvid Lindblad, el británico, que sustituía a Max Verstappen. Frederick Besti, que en Mercedes sustituyó a George Russell. Antonio Fuoco, que sustituía a Charles Leclerc en Ferrari. Pato O'Ward, que sustituyó a Lando Norris en uno de los McLaren. Luke Browning, que sustituyó a Carlos Sainz Jr. Jack Crawford en el lugar de Fernando Alonso en esta primera tanda de entrenamientos libres. Aston Martin, que utilizó también el segundo coche para Ryo Hirakawa en el lugar de Lance Stroll. Alpine, que puso a Paul Aron en el lugar de Pierre Gasly. Y Racing Bulls, que puso a Ayumu Iwasa en el lugar de Liam Lawson. Bueno, realmente ha sido el Libre 1 con más caras nuevas. Esto quiere decir que hubo pilotos que no tuvieron la oportunidad de rodar en este Libre 1, que sin embargo, a pesar de su experiencia, pues puede que a lo mejor echaran en falta estos kilómetros. Sergio, no sé cómo lo ves tú esto. Sí, además se dieron duelos como el de Colapinto con Aaron, ¿sí? Donde al final Franco no tiene el asiento asegurado y le vi bastante despierto en los Libres 1. A Colapinto le vi dando el todo por el todo y queriendo marcar un poco territorio. Es muy bueno Aaron, ¿eh? Y luego vimos se me ha olvidado el nombre, al sustituto de Max. Lindblad, fue el mejor. Compañero de Pepe Martí. Por delante de su Noda también, así que bueno. Decepción es el Foco, ¿no? Sí, y Foco. además Antonio muy Foco. poco competitivo, sí. No fue competitivo. Bueno, ¿no lo fue o no? O sea, o su hoja de ruta era una... Yo es que coincido contigo, Blanca. Yo creo que la hoja de ruta de Antonio no era prestación. Hay que Porque recordar luego, que... Aunque no sea prestación... Lo sé, no te gusta ser el último de la fila. Correcto. Tenía un encargo, ¿no? Yo creo que Ferrari. Antonio tenía una hoja de ruta, este es tu trabajo. Entonces, cuando haces tu trabajo, y a veces es difícil porque hay que bajar la cabeza y ser muy humilde, y es muy fácil juzgar desde fuera, porque ¿qué ves? Antonio Fuoco, el último de la fila. Con un Ferrari. Con un Ferrari. Con un Ferrari. Entonces el chascarrillo ya está hecho. Pero yo creo, porque a veces he vivido experiencias con otros pilotos a los cuales les han dicho, mira, este es tu trabajo. Entonces, ¿qué quiere el equipo? A ver si lo cumple. Ya. O le sale un ramalacillo de chuletilla. Hay que recordar además Es que difícil Antonio, esto, ¿eh? Porque Antonio hace de piloto de simulador en Ferrari y por lo tanto es muy importante para estos equipos que sabemos, lo hemos escuchado varias veces, la correlación. Claro. Efectivamente. Entonces un piloto que se sube mucho al simulador es muy importante que haga una serie de pruebas que, como dices tú, Blanca, igual no son de rendimiento, pero hay que hacerlas porque si se hacen bien y salen bien, lo que tienes que ganar es muchísimo. Es la prueba del 9. Yo lo desconozco, ¿eh? Estamos Disculparme. Estamos hablando de medio segundo. Sí. Medio segundo al penúltimo. Es muy bestia. Para mí es Las tremendo. diferencias son y mínimas. bueno, quizás
También. Yo, ¿Estás recordando a Luca quizás, Badoer, no, que quizás sí. Y yo tiraría, pues si hay que poner alguien del Sport Prototype, hay gente que tiene mucha experiencia en rodar y rodar. Y rodar. No, en coches abiertos, en fórmulas. Sí. ¿no? Como uno que conocemos nosotros. Sí. De probar, yo hubiera probado a él, no hubiera probado a Antonio. Ajá. No sé si me entiendes lo que Sí, quiero sí, decir. perfectamente. Yo también. Perfectamente. Vale, entonces, Dani Juncadella con Aston, por ejemplo, pero también. Dani también. con Aston, exacto. O sea, estamos hablando de que hay gente muy preparada. Muy preparada y que tiene mucha experiencia en coches, en fórmulas, y que no es tan fácil venir de Sports y meterte en un fórmula. ¿eh? No, no. Me acuerdo y ahora. esto es un ahora- poco injusto para Antonio Foco, aunque esté en el simulador. Yo también lo considero. Y lo encuentro injusto. Y lo que representa aquí en los tiempos, a él no le hace ningún bien. No le hace bien. No sé si a Ferrari le hace bien, pero a él, como decías tú, quizá hay un programa, pero a él no le ha hecho Obviamente, ningún bien. sí. Porque Obviamente. yo creo La galería, es ¿no? mucho ¿A más quién- a nadie le valioso gusta? Antonio Foco de lo que representa Antonio en Foco estas. es un en pedazo esta- de piloto en esta- impresionante. Es, y me es consta. por esto que lo decía. me Alex, me ha hecho consta. mucha gracia tu referencia a Luca Badoer, porque me acuerdo una vez una Oh. entrevista que le hice a Luca, y Luca no tenía fama de ser muy bueno, si te acuerdas, pero en cambio los insiders hablaban muy bien de los resultados de Badoer. No fueron buenos en Fórmula 1. Pero era un muy buen tester. Eso es lo que dicen. Y me acuerdo en una entrevista, sé. y tú tú Lo sé, trataste con él lo viví todo en un la año. época Minardi, precisamente, y ahora hablaremos de esto. Me acuerdo en la entrevista que me costaba no aguantar la risa en la respuesta de Badoer en su momento, y era un poco descarado también en aquel tiempo, ¿no? Pero me acuerdo que Badoer le hago una pregunta y le digo, bueno, oye, ¿y qué has aportado al equipo con tu prestación en este entrenamiento? Y el tío se me queda mirando y empieza: girare, 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 girare. Esta fue la respuesta. Y esto cuadra con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Época Minardi, donde tú estuviste allí acompañando a Marc Gené. Un personaje, Luca Badoer. Personajazo, Pero, personajazo. bueno, personajazo, y yo llegaba ahí, era mi primer mundial, y era un personajazo donde los haya. O sea, porque recuerdo los chillidos de Cesare Fiorio, porque Luca no había llegado todavía. Que era un borde. No, Luca no había Era un llegado. O borde sea, Cesare teníamos un Fiorio. hotel, el primer año fuimos a un hotel que estaba, o sea, delante de uno de los ingresos del Parco. O sea, imagínate. Y luego pasabas por el Golf y llegabas a Monza, ¿no? Entonces tenían unas motos muy bonitas, tuneadas de Minardi y tal, y el chico no estaba. O sea, Cesare dice, o sea, ves a buscarlo, porque tenía un aparato de 2 metros australiano, que era su novia, y no había aparecido. O sea, Luca era tremendo. Pero el trabajo que hacía Luca como tester en Ferrari lo apreciaban mucho. en Eso la es lo que- escudería. ajá. Y él pensaba que él... Dicho y no- por Michael, además. ¿eh? Él y Dicho no, por y no Michael Mika- esto. cuando Mika Salo Bueno, Michael sustituye a defendía sí. siempre A su entorno. A su entorno. Siempre lo has dicho. El que no le tocara las narices, él lo defendía. yo recuerdo el día que deciden que Mika Salo va a ser, y además estábamos en pleno Gran Premio, o sea, Luca destrozado. Estábamos dentro del camión con mi queridísimo Fabrizio Borra, Ay, pobrecillo. y estábamos, o sea, no sabíamos cómo consolarlo. Pero es que lloraba amargamente porque él creía que iba a ser el piloto. Y cuando de repente la escudería anuncia a Mika Salo, se le hunde un poco, dice, joder, perdonad por las... He hecho todo este trabajo para vosotros y me lo pagáis así. Pobre. Ujú. O sea, Y cuando le Fue tocó muy duro. salir, le tocó con uno de los peores Ferrari fue muy que duro. podría haber tocado. Bueno, te decía esto, Alex, lo del medio japonés, porque claro, es que fue muy curioso el entrenamiento, ¿no? Ryo Irakawa, perdona. Irakawa probando en el Aston Martin. 30 años. Veterano Vaya. del WEC, lo que decía Joan, ¿eh? El apunte de Joan es importantísimo. Con el, Veterano con el del Haas. WEC, Haas, ¿eh? primera Con- experiencia. Con el Haas. Ay, perdona, sí. Primera experiencia con Fórmula 1. Bueno, ¿qué te puede aportar eso, un Irakawa en este test?
con su edad, un hombre más consolidado en la resistencia que aquí. Bueno, Hirakawa es un piloto que ahora mismo está apoyado por Toyota. Recordamos que ha tenido algunos libres con Haas y alguno con Alpine. Recordamos que empezó el año como tester de Alpine antes de hacer aquel salto, que ha pasado por McLaren, toda aquella jugada que Toyota básicamente lo que está haciendo es subiendo a sus pilotos. Esto viene un poco de una voluntad de Akio Toyoda, que es un petrolhead increíble, seguramente de los, digamos, de los importantes en el mundo de la automoción, de los más petrolhead que hay a día de hoy. Y él dice que aunque Toyota no esté en la Fórmula 1, que lo estará. Que lo estará. Más pronto en mi opinión, de lo lo estará, efectivamente. Y que lo va a estar posiblemente con Haas. Esa es mi lectura. Sigue Alex. Pero aunque no, aquí Toyota decía, aunque no estemos en la Fórmula 1, dice, tenemos que apoyar a los pilotos de casa. Dice, no puede ser que los pilotos japoneses no tengan un camino para llegar a la Fórmula 1. Eso es muy digno, ¿eh? Y esa ha sido un poco la voluntad que él ha tenido. Ojalá vieran un magnate aquí en España, ¿no? Con la misma claro, entonces, cuando ellos se meten en Ortega que dijera esto, ¿no? Cuando ellos se meten en Haas, lo hacen con esa lectura. Dicen, luego ya sabemos, como bien has dicho, Joan, van a acabar estando en la Fórmula 1, seguro. Pero cuando ellos entran en Haas dicen, bueno, esto es para que haya un pipeline, un camino para que lleguen. Ryo Hirakawa es un piloto apoyado por Toyota, sabemos que un poco la intención es probar a 2 o 3, no es el único, para ver cuál de ellos es el que está para subir. Está Hirakawa en Haas probando, está Sho Tsuboi, que es el actual campeón de la Superfórmula, actual líder, actual campeón del Super GT, que también se ha subido al Haas, y está Ritomo Miyata, que está haciendo la Fórmula 2. Y el campeón del mundo de rallies que quiere... Ahí voy. Esta es la otra gran historia del futuro. ¿Cómo ves esta historia de Kalle Rovanperä, que se va a hacer la Superfórmula japonesa el año que viene, con el apoyo de Toyota y con la mirada puesta... Pagado por Toyota y con la mirada puesta en la Fórmula 1. Muy valiente. Muy valiente. Con un par. Final, con un par. Sí, como son los pilotos de rallies, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Que si se siente así, yo estoy con ansia de ver los resultados. Yo no sé si lo habéis visto, porque estas carreras se transmitieron el año pasado, cuando hizo la Porsche Carrera Cup Benelux. Yo le vi cosas de piloto veterano, de hacerle unas fintas a los rivales que no son de piloto de rallies. Un piloto de rallies que se sale a tramo, hace su tiempo. Y se pelea contra él. Se pelea contra él mismo. O el caso Kalle Rovanperä, que le gusta mucho el drift, que vas solo, no estás jugando contra otro rival. Y le vi haciendo cosas desde el primer fin de semana que me llamaron mucho la atención. Pero claro, en aquel momento piensas en GTs, piensas en Le Mans, no piensas en Fórmula 1. Tú conocerás también que el jefe de equipo de Kalle Rovanperä el año pasado fue Mark Goossens, muy conocido por, entre otras cosas, el compañero de Fernando Alonso en el año 2000, en la Fórmula 3000, en Astro Mega. Y que ahora tiene su hijo también compitiendo. Sí, señor. Pues Mark Goossens, que algo sabe de pilotos, porque ha compartido equipo con muchos muy buenos, dijo el año pasado, si a Kalle lo suben en un Fórmula 1, irá bien desde el primer día. Y yo me quedé con esa idea el año pasado. Y dije, ojo. Y Santi Torres, que pasó por aquí hace pocas semanas, llevo todo el año dándole yo la turra, diciéndole, verás que Kalle Rovanperä se va a acabar buscando el camino de la Fórmula 1. Y después de 9-10 meses ha dicho, oye, vamos a intentarlo. Ha dicho que de momento 2 años en Japón y luego Fórmula 2. Yo no sé qué tal va a salir lo de la Fórmula 2. Es un campeonato muy complicado. Cuando llegue a la Fórmula 1, si es que acaba llegando, ¿qué edad tendrá? Cerca de 30, vamos a decir. No tendrá, bueno, pero no. Pero o sea, la moda llegar, de ahora es de tener 18, pero antiguamente 30 eras en el lleno de tu vida, ¿eh? Exacto. Cuidado. Y llegas con otra mentalidad, más maduro. Estoy a favor de romper una lanza por pilotos en los finales de. O sea, about 30. O sea, porque realmente pueden aportar. Pues seguro y más viendo cómo alargan pilotos como Fernando Alonso, ¿no? Exacto. Y bueno, y tenemos el caso de Fernando, que todo el mundo decía, bueno, este ya, a ver cuándo se va, porque, a ver, no, mira, la primera temporada de Aston Martin, pues fue una sorpresa. Se ha ganado el derecho a irse cuando le dé la gana. Y hacer lo que quiera. Y tanto. Hacer lo que quiera. Yo me acuerdo, antiguamente, ahora ya no, la Indy ya no es así, ¿no? Pero antiguamente los pilotos de Indy tenían 50 años. O
sea, bueno, pero siguen. Y siguen ganando. Siguen. Porque Takuma Sato está cerca de los 50 y este año fue rival de Alex Palou. Y siguen ganando. Y siguen estando sí, ahí. y van y corren. En cuanto a forma física, no y pasan estaban los años y ahí están, ¿eh? Pasan Sí. los años y ahí están. Bueno, ya que estamos en este análisis y me habéis sacado la Indy y lo de Pato Ward. Claro, Pato salió allí en olor de multitudes. A mí me gustó mucho que hubiera un mexicano en casa, Sí. ¿vale? Es un poco a la espera de que vuelva. A mí esta carrera, y con Joan lo hemos hablado muchas veces, nos encantaba ir al Gran Premio de México. Sí, y a mí me encanta el antiguo México. Bueno, vale. Con la pero, parabólica. Sí, Yo he visto carreras. pero la allí, gente. con Senna. Sí, Joan, el pero cabeza para el abajo, ambiente la- del Foro la Sol, parabólica. El exterior de Es Nigel. tremendo. Nigel, Yo lo esto recuerdo no- con las ¡Wow! World He visto cosas el allí año de- que precisamente se me estábamos los con pelos Alex se me Palou. ponen. Espera, de uno en uno, Se me por rizan favor. los pelos. De uno en uno. Blanca. El año que Alex Palou vino a decir hola, ¿qué tal? Ah, La última temporada, hola, ¿qué tal? Y en Nürburgring nos quedamos todos alucinados de lo que teníamos ahí delante. Y México y Austin fueron unas grandes experiencias. Y a mí México me marcó. El ambiente de México me marcó, es- o sea, me fascinó, todo. O sea, Aparte del día Y Austin siguiente también, es ¿eh? el día siguiente es el Día de los Muertos. Sí, Bueno, es depende, precioso. depende de la Entonces, época del es, año. es toda una Normalmente- semana. normalmente Las carnitas, sí, el desfile de las normalmente- carnitas. Sí, y por cierto que la organización tuvo un detalle muy bonito poniendo a Roscoe. No sé si visteis en las redes sociales que hicieron una figura de Roscoe, del perro de Lewis Hamilton. Y Russell con la máscara. Eso en las es genial. gradas. eso es genial. brutal. No, Russell, por si no lo sabéis, buscarlo en las redes sociales porque realmente merece la pena. George Russell, como no pudo competir, bueno, como no estaba participando El viernes. en el Libre 1, se colocó una de las máscaras de luchador mexicano y se fue a la grada a ver el FP1 y nadie le reconoció. En el Foro Sol, ¿eh? En el Foro Sol. Pero es que lo mejor del caso es que hay una grabación que se ve a Russell girándose y diciéndole al tío que tenía detrás, ese es mi coche, this is my car. Y el otro tío pensó, ¿qué dice el zumbao está loco. Porque claro, No cayó. identificaron a George Russell. Fernando Alonso también salió También. con la máscara, creo que fue en la rueda de no lo sé. No, en el pit lane, o sea, en el garaje. Se presentó allí en el garaje con la máscara y luego se la colocó en la Driver's Parade Sí. también, ¿no? O sea, Era muy divertida, por cierto, tiene o sea, gracia. con visera y todo. Muy Visera. divertido, ¿no? Y todos estos detalles de la organización, muy bien. Sí. La organización, sin embargo, hizo alguna cosa esta vez que tarjeta amarilla, ¿eh? Aunque es una carrera que nos fascina, no puede ser el sustazo que tuvo Liam Lawson cuando se encuentra con dos comisarios cruzando la pista Sí. en el Libre 2, porque en el Libre 1 estaba Ayumu Iwasa. ¿Eh? ¿Cómo viste la actuación de Iwasa allí? Él forma parte del Red Bull Junior Team, ¿no? De alguna forma. De momento sí, pero De claro, esto el año que viene cambia ya, porque... No, está cambiando O ya. sea, claro, lo mantienen porque hay un contrato, pero Ah. hay un acuerdo con Japón Red Bull como sponsor del Team Mugen. El año que viene, evidentemente, esto ya deja de estar. Lógicamente, pues los pilotos japoneses bueno, van a tener que ver, porque huecos en Aston Martin ahora mismo muy pocos. Ajá. Y hay un Tsunoda, hay un Iwasa que está subiendo. Claro, es que la cosa es. O sea, Perdona. para ellos ahí es complicado ese hueco. El tema Tsunoda, Ese sería otro melón a abrir, que ¿no? de verdad es encantador, divertidísimo y muy buena persona, pero realmente últimamente me está preocupando. Bueno, aquí la anterior carrera lo hizo bien en Austin y aquí cuando el coche, lo que tú has dicho muchas veces, el gran piloto es el que, aunque no todo esté alineado, le saca partido. ¿no? Bueno, y lo estaba haciendo bastante bien. Hubo momentos en que estaba, sobre todo en los tiempos en la Q3, y Sí. lo estaba haciendo bastante bien. Pero tiene altibajos. Bueno, pero en ¿no? carrera Tiene- también No, hay en que decir carrera que le hace- hicieron uno de los peores pit stop Sí. de la historia. Sí. Bueno, es esto. En su- No, en tuvo su una buena beneficio. salida, de hecho. Pero claro, cuando uno resulta que es el que saca petróleo de lo que quieras. Claro, pero estás hablando de Te- 4 te veces está- campeón del claro, mundo. es Pero que, es que este ¿me entiendes o necesita un no? compañero Es como que hacer una pueda- peli con Robert Redford y Paco Martínez Soria. Ah. ¿Entiendes? Hay una diferencia. A mí me parecía más entrañable Martínez Soria. Me encantaba. Yo lo iba a ver al teatro. El abuelo tiene un plan. Yo lo iba a ver. El abuelo va a la ciudad. Yo lo iba a ver cuidado, al teatro, que es Obras maravilloso. maestras Eh. obras maestras del cine español.
Bueno, lo de Iwasa. Iwasa estuvo un poco conservador. Sí. Con el Racing Bull, yo creo. A ver, lo que decía antes Blanca, a lo mejor tenía una hoja de ruta que cumplir, probablemente. Y más los pilotos japoneses. Y más los pilotos que japoneses. son muy obedientes. Exacto. Y siguen lo que les Eso dicen. sí. Y Tsunoda es un rara avis. Total, porque tiene ese... Correcto. Pero- como pero- lo podía haber sido Kamui Kobayashi en su latino. día. Exacto, pero Sí. exacto, pero yo pensaba en Kobayashi. Y a Kobayashi le das una hoja de ruta, pero en un momento dado te dice que tararí, que te vi y Correcto. que yo voy a mi boda. Y esto es lo que hizo probablemente, no un japonés, sino un británico, Arvid Lindblad, que lo hizo muy bien, tanto que incluso Helmut Marko dijo que había quedado sorprendido por la manera en que abordó este entrenamiento y dijo, ostras, parecía un veterano. ¿Hacemos la lectura de que ya esto es una primera señal de Sí. 2026? Sí. Yo creo que sí. Vais tarde. Yo también. Vais tarde. Yo creo que esta primera lectura la tenemos ya con Lindblad de hace unos cuantas carreras de Fórmula 2, Sí, sí. porque Lindblad se le ha visto muy próximo a Sí. la estructura de Red Bull. Cuando acaban apareciendo en el entorno es que van a estar ahí. Normalmente no los suben, los llevan ahí para que le dé un poco de susto al piloto que lo van a fusilar. Son así de en breve. cabrones. Lo hemos vivido. Y más en Red Bull. Sí, Y sí. más en- no, Y el especialmente otro, en el Red otro Bull. pobre dice, uy, ¿sabes? O sea, le trae. O sea, Helmut es muy de este estilo, de llevar al próximo. Para encabronar al... Y al final recuerdo con el tema de Jaime Alguersuari y del pobre Sebastián Bourdais, que es un pilotazo también, que al final hubo que sacar un comunicado diciendo dejarle correr y dejarle en paz. Porque claro, a la prensa le encanta este tema. Entonces al pobre Mala Sebastián, gente, mala gente al la pobre prensa. Sebastián Bourdais, Bueno. o sea, es que lo acribillaron a preguntas. Yo creo que es de mala persona. Pero bueno, dado que Helmut es mala persona, pues no me extraña, la verdad. Lo he dicho con todas las letras, ¿eh? Yo no quiero No, decir. lo siento, pero no le voy a poner no. adjetivo Al personaje. al personaje. Es indescriptible. Oye, por cierto, los movimientos en Red Bull, como sabéis, ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brimpy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brimpy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brimpy. Vive el momento. la semana pasada en este mismo programa ya hicimos referencia a los rumores que apuntaban a la posibilidad de que Pepe Martí dejara la órbita de Red Bull, dejara la Fórmula 2 para competir en la Fórmula E a partir de esta temporada, la 12ª de historia en la Fórmula E con los New Generation 3. Bueno, ni Víctor Seara, que se sentaba aquí, ni yo mismo podíamos dar más información de la que dimos de una manera así, muy de tapadillo, porque teníamos un acuerdo de confidencialidad con quien nos había comunicado la noticia, que no se podía hacer oficial hasta que la marca no lo hiciera visible al 100%. Bueno, hoy, lunes, cuando estamos grabando este programa en el circuito de Cheste por 8ª temporada, han arrancado los test de la Fórmula E. El año pasado se tuvieron que suspender y se movieron al circuito del Jarama como consecuencia de las devastadoras repercusiones de la Dana que hubo en Valencia precisamente en estas fechas. Pero hoy ya ha vuelto la Fórmula E a su escenario natural, podríamos decir, de la pretemporada. De hecho, mañana martes, hoy para vosotros, ya habrán empezado los test en la pista.
Alex, tú que conoces muy bien la categoría, la Fórmula 2 sobre todo, Pepe deja un poco el trabajo por acabar aquí. Ha hecho 2 grandes temporadas, yo creo, en Fórmula 2, pero de repente nos ha sorprendido un poco esta decisión, que entiendo cierra su capítulo con Red Bull, que toma una vía distinta a la que estaba siguiendo hasta el momento, enfocada hacia la Fórmula 1, para personarse justamente en eso, en la Fórmula E. ¿Cómo lo ves? No lo veo. Evidentemente, la primera reacción es pensar qué pena, qué lástima la Fórmula 1 que se escapa. No lo veo como una mala opción. Creo que llegado el punto, si estás en Red Bull, si tienes que lidiar con Helmut Marko, con todo el Red Bull Junior Team, sabes lo que hay, sabes un poco pues, quién es el que está en la rampa de lanzamiento. Yo creo que Pepe es el primero que tiene que haberse dado cuenta, seguro, que era Arvid Lindblad el que estaba un poco marcado y elegido por eso yo decía que hacía semanas que se veía allí. Claro. Entonces yo creo que él mismo lo que hace es pensar un poco y decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer con nuestra carrera deportiva? Pelearnos con una Fórmula 2 año tras año tras año, estar 4 o 5, exacto, y que cuando vaya bien, iría bien seguro ya. ¿Y quién lo paga? Claro, eso es otra. Entonces estás gastando para algo que en cuanto vayas, tengas el resultado, quizás Red Bull dirá, no te lo va a pagar 4 años para que estés allí. Absolutamente. O sea, esta es la clave, ¿no? Básicamente le están diciendo que Red Bull ya no cree en él y él tiene que buscarse la vida. Ahora, la fórmula es el camino yo buscaría Estados Unidos, haría el camino de Palau. Pero en Fórmula E para un piloto es un muy buen sitio a nivel de ganarse la vida. He hablado bastante con pilotos de Fórmula E, se cobra bien, claro, se vive bien y es un sitio en el que te puede llevar, yo creo que es la otra rampa, ¿no? Es de un tipo Fórmula que es joven, para mí es un gran piloto, es joven y tiene tiene la ambición de ser un campeón, puede ser campeón del mundo. No es lo mismo Antonio Félix da Costa, por ejemplo, que ha cambiado de equipo porque le permitían compaginar la Fórmula E con el WEC. Claro, eso iba yo por ahí, es lo que él quería. Yo creo que es lo que busca en un momento dado Pepe, que es tener ese camino. Antonio Félix da Costa, que tiene esta necesidad, como tú bien decías, que el caso de Pepe Martí, con la casuística que decía Joan. Son circunstancias distintas. Te entiendo a ti y entiendo a Joan, porque los dos tenéis razón. Y es ese paso que dio yo porque creo en él, porque creo que tiene el potencial de ser un gran piloto, ¿no? Obviamente el camino de Red Bull se termina, pero ¿cuántos caminos y cuántos pilotos le han terminado el camino de Red Bull y han seguido siendo Carlos? Sebastián Buemi. Podemos hablar de muchísima gente. Un pilotazo infravalorado, un tío que ha ganado en Le Mans, que es capaz de ir rápido con cualquier coche. Campeón de Fórmula E, campeón del mundo de resistencia, ganó el Le Mans, como dices tú, y ha seguido vinculado a Red Bull, quizás porque quiso aceptar ese punto, ¿no? Sí. Porque no es un tío polémico. No, él lo quiso así. Se lleva bien, sí, se lleva bien. Como Brendon estuvo muchísimos años. Con este movimiento de irse hacia la Fórmula E, ¿no? Y Cupra en este caso, ¿no creéis que puede ir un poco relacionado en ese camino hacia la Fórmula 1? Porque al final Cupra, si no entiendo mal, es Grupo BAC. Grupo BAC es Audi. Y Audi está en Fórmula 1 este año. Quizá pueden haberle dicho, por aquí puedes tener un camino en 2-3 temporadas para... Porque al final tienen su propia escudería ahí. Van a tener Audi, que es Grupo BAC, y Grupo BAC es Cupra. Ojalá lo que acabas de decir podría ser una realidad. Me cuesta creerlo, pero podría ser. Pero podría ser. Se puede entender mejor así, ¿no? Pero hace una lectura más a corto plazo. Mira, la semana pasada tuve el honor de conocer al nuevo presidente de SEAT, Markus Haupt. Y la verdad es que me encantó esta persona porque, bueno, aparte de que habla español perfectamente porque se crió en España, aunque sea de padre alemán, es de madre española y habla español perfectamente, me demostró que es un apasionado de las carreras, a diferencia de Wayne Griffiths, que ha sido un extraordinario presidente, pero no le gustaban las carreras. Bueno, cosas que pasan. A mí tampoco me gustan los toros, por ejemplo. Pues que no entiendo. Y este señor me demostró que es un carrerista atómico, como hemos visto este fin de semana, en el que ha estado participando Alex, tú que eres hombre de rallies también, con un Córdoba World Rally Car en el rally de Salou, ¿no? Y lo vi ahí. Lo viste allí, ¿eh? Lo viste allí. Yo tenía que ir, pero la gripe que todavía sigue presente me lo ha impedido. Digo esto porque a lo mejor, y tiene mucho sentido lo que estás diciendo, la palanca Cupra
con un presidente como Markus Haupt puede servir como palanca de impulsión. Claro, creo que puede ser una plataforma. Exactamente. O sea, no es ninguna tontería y un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un presidente, como es lo que te decía el ejemplo antes de Akito Yoda, un presidente carrerista, claro, en un momento dado puede decir, oye, pues a mí ahora mismo me gustaría tener una presencia más importante en la Fórmula 1. A mí, yo no me imagino que a día de hoy sea lo que esté trazado, pero sí, evidentemente sabemos todos que cuando una empresa grande está en varias categorías, esas líneas nunca están muertas del todo. Claro, yo creo que al final es la línea que él ha podido trazar y que cree... No sería el camino natural. No. Pero no lo descarto. Acordaros que estamos hablando del grupo Volkswagen, que es Audi, Porsche, Seat. Hay muchas muchas ramas. Imagínate cuántos pilotos de Porsche hay que podrían decir lo mismo el presidente de Porsche. Sí, ¿no? sí. Podría hacer la misma. Que además palanca. ahora es el presidente confirmado, el que ha sido hasta ahora, Oliver Blume, el presidente de Porsche, es ahora el presidente del grupo. Tendrá sus pilotos de toda la vida. Y que además también es un carrerista, ¿eh? No lo perdamos de vista. Importante Blume que también los le gustan las presidentes, carreras. tenemos el ejemplo de Daniel Young, que en paz descanse. Qué importante fue que le gustaran las carreras. A un presidente de Nissan que le gustan como loco. Y especialmente todas las carreras, pero especialmente la Fórmula 1, porque es que nos intentó acompañar a todos lados. Sí. Qué importante es y qué triste es que los que le sucedieron se situaran en las antípodas. Sí. Bastante típico de eso. Qué triste. Exacto. O sea, sí, a ver, pasamos del blanco, siempre vamos del blanco a negro. Otra blanco al negro. Otra persona en la lista negra un poco para mí es Cyril Abiteboul, que fue la persona un poco que vino a cargarse el proyecto de las World Series. Bueno, es que nadie entendió qué hizo luego en la Fórmula 1, Joan. Tampoco. También se cargó el equipo. Sí. Se lo cargó. Bueno, y ahora que está en Hyundai, en el Mundial de Rallys, Alex, Toyota está arrasando. Sí, y además he hablado con también personal de Hyundai y me dicen que no hay una coherencia de equipo, que cada uno trabaja por libre. Y me lo creo. No hay un equipo. Y me lo creo. Porque es tan personalista. Nos encaja mucho con la historia de Cyril Abiteboul. Es muy personalista, Joan. Cuando una persona... No fue nunca una persona de Fórmula 1. De sentimiento carrerista. No. Es un aprovechador, un tío que se aprovecha, es abogado, tiene sus no sé, no es un corsista, no es un hombre con el corazón latiendo, lleno de gasolina. Un Giancarlo Minardi. Sí, bueno, este es el ejemplo. O sea, palabras mayores, esto ya, Blanca. Para mí un padre. Mira, volvemos a las motos, me vais a perdonar, pero es que tengo que hablar de motos también, porque, a ver, Giancarlo Minardi ha dicho Blanca, ¿cómo te quiero? Porque además es que me llevas a... Y yo a ti. Ya lo sé. Pero es distinto. No, sí, quiero decir... Laura, perdona. Giancarlo Minardi. ¿A cuántos pilotos españoles no dio la oportunidad de Fórmula 1? Adrián Campos, Luis Pérez Sala, Marc Gené, Fernando Alonso, ¿vale? ¿Dónde está Minardi? ¿Dónde estaba Minardi? ¿Dónde está ahora los Red Bull? Faenza. ¿Qué hay en Faenza? El Gresini Team. Gresini. Fijaos en el paralelismo entre Minardi y el Gresini Team. El Gresini Team está en Faenza. Gresini, un equipo que ha dado unas grandísimas oportunidades a pilotos de varias nacionalidades, pero especialmente a los españoles. Ahí está Alex Márquez, cronológicamente, ganador de carreras, la última este domingo. Ahí estuvo su hermano Marc. Qué fundamental fue el trabajo de acogimiento que hicieron sobre Marc Márquez, el equipo liderado magníficamente por Nadia Padovani, que ha recogido el espíritu de su marido, de Fausto Gresini, y ahora, más recientemente, Fermín Aldeguer, que también sabe lo que es ganar un gran premio. Oye... Y en su día con Sete Jornau también. Exacto, el equipo... Cierto, tienes toda razón. No me acordaba. Peleándole a Rossi con la Yamaha oficial, correcto. Que yo en aquella época también tenía mérito. Sí. Bueno, quiero decir con esto que, oye, hay que hermanar alguna ciudad de España con Faenza ya mismo, porque realmente estoy de acuerdo. En esta localidad... Hablaremos con Giancarlo para que el Minardi Day... ¿Te das cuenta?
No sé. Sí, sí, o que sea, pase por la Costa hay Brava. mucha... Estuve el año pasado Que le en esperamos, Faenza que le y esperamos. están Sí. enamorados del mundo del motor, ya lo sabes tú muy Sí, bien. Es que son Blanca, gente y- muy especial, ¿eh? Porque No, son tiene un gente- circuito de motocross al lado de donde está Minardi, que es una pasada, además. Bueno, ya Perdona. ya sabéis mi historia con Minardi. Claro, claro. A través de Telefónica. Sí, pobre. Sí, señor. No, Pero no, si no, por sí, Minardi sí, hubiera sí, sido- no. Lo sé. O sea... lo Si por sabéis, Minardi hubiera sido, la operación se hubiera hecho. Oye, estaba hecha. Estaba hecha. Estaba en contrato, estaba hecha y estaba pagado. O sea, se compró el 50% y el otro 50% no se compró porque nunca se puso el dinero, porque Ajá. el señor decidió hacerle un hijo a Miss Mundo y vivir en Miami. Y ahí se Sí, sí. terminó la historia. Ajá. Pero el equipo estaba. Se hizo la presentación en el Guggenheim. Cierto. O sea... Sí, sí. Grandes O sea, momentos. O sea, lo conozco bastante bien porque tuve que tratar con Viste él el talón. en toda esta historia. Sí, sí, ¿Viste ¿no? el Porque- talón es que- firmado? o sea, grande por que eso lo vi. vino No, Joan no, apareció en Melbourne, ¿sabes? Bueno, cerramos ya la parte esta de análisis de los rookies, que para mí era muy importante en esta carrera, porque se han visto muchas cosas, ¿no? O sea, y la constatación es este cuarto puesto de Oliver Berman, que nos tiene absolutamente fascinados. Alex, Frederick Besti, en Mercedes le tienen súper bien considerado, y lo hizo bien, ¿eh? En este test también. Lo ha hecho muy bien en Fórmula. En la Fórmula 2, muy bien. Fórmula 2. El año pasado, recordemos, subcampeón Frederick Besti en la Fórmula 2 en 2023. 31 vueltas hizo en la Libre 1 sin meter ni una rueda fuera de sitio. Cuidado. Piloto muy serio, muy trabajador. Ya de la época, ya lo sabéis que estuve yo en Dinamarca, tuve bastante posibilidad de seguir cómo arrancaban todos estos pilotos, Sí. los que están ahora Claro. triunfando Tú por el tenías un mundo. equipo allí. Bueno, no era mío, pero, Bueno, pero estaba pero allí. estabas de team dirigiéndolo, manager de sí, un equipo. Efectivamente. ¿Qué Y- hiciste? ¿2 temporadas? 2 temporadas. Dos sí, temporadas sí, allí, en ¿verdad? Fórmula 4. Ajá. Y vi mucho, pues esto, ¿no? Aquello que a veces comentamos a menudo en otras áreas, ¿no? Que es como Dinamarca y Cataluña son como una región y un país que están muy cercanos en cantidades de población Sí. y cómo hay Y ciertas veías cosas que cosas se en parecen, ¿no? común. Pero a mí lo que me sorprendió es lo bien montado que tienen el mundo del automovilismo. Ujú. No es caro, porque no lo perciben como algo caro. Están completamente a la parte de la FIA. No siguen Lo cual demuestra habitual. que es un país inteligente. Exactamente. Y de allí salen muy buenos pilotos. Y teniendo en cuenta la cantidad de población que hay, la cantidad de pilotos buenísimos que hay daneses, es increíble. Podemos estar pensando en Kevin Magnussen, el más reciente Sí. en Fórmula 1, pero Polifacético. Frederick Besti Bueno, está ahí. Fórmula 1, Indy, Le Mans. O sea, lo ha hecho todo. Pero es que pilotos por todas partes. Oliver Rasmussen ahora está en Japón, estuvo en el WEC, Frederick Besti que está subiendo. Hay muchos pilotos en IndyCar ahora mismo Sorensen. que vienen Sorensen. de Dinamarca. Sorensen es un gran piloto también. Bueno, muy este bien. Lindblad Entonces, es británico, pero de origen sueco. También tiene. en esa zona, efectivamente. Pero por eso te decía lo de Besti, porque tuve la oportunidad de hablar con gente que había trabajado mucho con él y ya Sí. entonces me decían, cuidado con Frederick, que es un muy buen piloto, como también me hablaron muy bien de Christian Son Lunger en su día. vikingos. Sí. ¿Cómo? Son vikingos. Son Sí, sí. vikingos. Son Sí, vikingos sí. y la historia nos dice que eran los reyes del mundo. Y por algo era, no era porque sí. o sea. Entonces yo Frederick Besti me encantaría verle en un asiento a tiempo completo porque es un piloto que siempre me ha resultado muy que interesante. Yo seguir. creo que para los que nos gustan las categorías previas a la Fórmula 1 y muy previas, porque hablamos de Campeonato de España de Fórmula 4 o de Que es cualquier el paso después del karting. que es el paso natural, y ves, ya están empezando a llegar los hijos de tus amigos, que eso ya no me gusta tanto. ¿Eh? O sea, cuando Tiago Monteiro me envía 25 fotos de Noah y tal y cual, y digo, Dios mío, no puede ser verdad, pero está pasando, ¿eh? No pasa nada, con humildad. Bueno, Joan podría decir lo mismo No, con los claro. nietos. Con los nietos. No, Ya tiene claro, nietos claro, de tus o sea, coetáneos. ¿entiendes? O sea, O sea, No, pero- vamos al personal, porque si vamos al personal, perdona, tú ya eres abuelo. los abuelitos- Yo aún no lo soy. Es cierto, es los cierto. abuelos, exacto. Es cierto. No, pero es muy bonito ver, o sea, yo siempre digo que a mí, o sea, me encanta estar donde pasan las cosas, y cuando estás, de verdad, no hay nada más bonito que estar en esos sitios. En ese Campeonato de España de Fórmula 4 Que tú has seguido mucho también. he seguido, claro, desde el 19 hasta el 23.
24, perdón. Con Mi temporada Racing fue el año Weekend, pasado. ¿no? Sí, con el Racing Weekend, pues es que me lo pasaba pipa. Era para mí, obviamente, yo soy muy pro de fórmulas. Y se ve mucho más de lo que parece desde fuera. Entre Vaya, los sí, jóvenes, ¿eh? Y es un pedazo de campeonato, y lo es. O sea, he trabajado mucho con gente muy acertada y oye, ahí estamos, sacando pecho, yo creo, porque se ha hecho un trabajo muy bueno. Cerrando ya el tema de los rookies. Luke Browning, que estuvo con Williams en el lugar de Carlos, también lo hizo bien. Mucha madurez, muy buena comunicación técnica con el equipo. Sólido, quizás no tan impresionante como algunos de los demás nombres que hemos mencionado, pero hay que recordar que es debutante en Fórmula 2, por tanto, poca experiencia, está haciéndolo muy bien. Campeón de Fórmula 3. Campeón de Fórmula 3 con solvencia. Quizás se ha hablado menos de él que de Alex Dunn, por todo lo agresivo que es Alex Dunn, sí. por esas sesiones que ha hecho libres con McLaren lo hizo excelentes. Muy bien en el libre de Hungría, ¿no? De Era Austria, creo. No me acuerdo. Era Pero una bueno, carrera sí del que verano, libre 1. hizo unos libres espectaculares. Espectacular. Sí, lo hizo y muy que bien. de hecho creo que son los que han hecho que deje McLaren y seguramente es en dirección a Red Bull, seguramente ocupando ese sitio que deja Pepe. Entonces, bueno, quizás se ha hablado menos de Luke Browning, pero creo que es injusto que se hable menos de él, porque está haciendo muy bien también en Fórmula 2 y si Williams sigue con ese apoyo hasta el final, y sabemos que Williams tiene tendencia a apoyar a sus pilotos hasta llegar, perfectamente puede llegar. Es de los equipos que más persigue el asunto hasta que llega a Fórmula 1. Por cierto, me gustó mucho, escuché una de James Ball hablando de Carlos, de la capacidad que tiene de transmitir sus conocimientos como piloto, pero la buena interacción que tiene con los ingenieros, ¿no? O sea, Bowles decía que de hecho podía ser el mejor, ingeniero. Y sí, que por carácter y por conocimiento podría efectuar ese rol. El feedback, ¿no? Que les dan bueno, de hecho le preguntó, fue muy bueno porque le preguntó a su compañero de equipo, Bowles ¿y a quién cogerías tú como ingeniero? Y dice, yo a Carlos. Fue muy bueno. Y cerrando ya, Jack Crawford, para Aston Martin. Ya sabéis que Aston Martin últimamente van en un autocar de pilotos de prueba de 2 pisos concretamente, porque, bueno, no sé, Aston Martin está bloqueando una serie de pilotos y luego no les acaba de dar la oportunidad. Eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Y más siendo poco malos cuando tenemos ese segundo volante de Lance Stroll, que seguramente lo podríamos aprovechar con algún otro piloto más interesante. Jack Crawford mismo, es igual, darle una oportunidad, pero todos estos pilotos que están ahí buscando un hueco, para un Lance Stroll, nada en contra de él. De hecho, siempre he defendido bastante que si el peor piloto de la Fórmula 1 es Lance Stroll, entonces estamos muy bien. Pero quizás ahora ya, tantos años después, igual hay que ir pensando que igual toca relevo, ¿no? Bueno, no sé cómo lo es veis. que igual viendo a Carlitos Alcaraz lo del tenis no lo acaba de ver muy claro. Eso de pasar se subió un Citroën C3 Rally 2 de Sports & Youth, un equipo portugués también, y tampoco... ¿Y qué? Yo creo que eso fue más por divertimento, pero claro, todos andábamos pensando, ¿no? ¿Y si le gusta esto y ya dice, oye... Y todos pensábamos, ojalá, ¿no? Porque le daría más movimiento a los rallies, que es bueno que se haga en este país, y nos dejaría ese volante libre en el Aston Martin, que creo que ya toca. ¿No le podrían presentar al tío de Tesla, por ejemplo? Por ver si se aficiona a subir a la luna en un cohete de estos y así deja no es que le tenga manía, pero... No sé, yo creo que él tampoco no está del todo contento en la posición en la que está. O sea, no creo que ahí no está disfrutando nadie. Ni el padre, ni el hijo, ni los aficionados en muchos casos, ni sí, exactamente. Nadie está disfrutando ahí. Demasiado dinero. Pero el dinero como castigo, ¿no? Llevamos un poco de tiempo con esto. Sí, o sea, claro. Por eso digo sí, que, no es nuevo. Oiga, se da el paso. Todo dependerá de lo que sucede con el papá. El papá es un empresario. El equipo, el precio del equipo ha ido ¡pum! A tope. Pero Rocket, si el papá algún día quiere ser campeón del mundo, el no papá, puedes tener a Lance no creo como que le segundo interese piloto. ser campeón del mundo. Yo el papá es un gran hombre de negocios. Lo que le interesa es no perder ni un euro de lo que ha puesto, al contrario, ganar un pero poco de si dinero. ya lo está ganando por la revalorización del equipo. Bueno, por esto digo pero es que el equipo, hay siempre rumores de que Aramco se lo va a quedar.
que los saudis van a entrar, los saudíes, que van a entrar a full. Y si entra full es estar fuera. Y el día que esté fuera, obviamente el hijo estará fuera. Va una cosa con la otra. Sin duda. Los pilotos españoles. No fue el mejor fin de semana para Fernando Alonso y para Carlos Sainz. Carlos Sainz hizo unos muy buenos entrenamientos, pese a que no había hecho el libre 1, con lo cual, aquella teoría que os decía yo, ha habido gente que han sufrido más de lo habitual este fin de semana y coincide que algunos de los que han sufrido son precisamente pilotos veteranos, y a Carlos hay que considerarlo un veterano ya, pilotos veteranos que no disputaron el libre 1. Y ganador del último Gran Premio. Y ganador del último Gran Premio, última victoria de Ferrari, por cierto, hasta el momento. Y por esto seguramente le quitaron el coche. Le dieron al piloto de reserva porque él tenía la experiencia del circuito. O sea, no le venía de nuevo. Y de hecho, a la que se montó en el coche, automáticamente estaban los tiempos. Y volvió a mojarle la oreja a Albon. Rápidos. Que es la tónica yo general. creo que Siete carreras lleva por delante de Alex Venía Albon, la penalización, que el lastre que llevaba de la última carrera, ¿no? Del incidente que tuvo. Sí, esos que 5 esto puestos. es lo que lo Con mata. esto no puedes hacer nada. Con esto lo mata. Entonces tenía que jugar una estrategia diferente. Jugó también la estrategia del salir con el medio, pero no fueron consistentes. De la misma manera que Verstappen pues, se lanzó con el medio hasta la vuelta 48, 49, si no me acuerdo mal, ¿no? Y después pusieron los blandos. Sí, quedaban 30 y largas. 32 vueltas quedaban. Ellos no lo hicieron. Ellos entraron a la vuelta, creo que 16 o 15 o 16. Y pusieron los blandos, después otra vez. O sea, ya decidieron tomar una serie de decisiones que lo único que hacían era complicar la vida a Carlos. Sí. Básicamente. Pero, sin embargo, el coche, yo diría que esta vez está mostrando un cierto potencial. El coche tiene potencial, le lo han demostrado en muchos circuitos. Y en circuitos muy variados. Pero es obvio que es un coche delicado, que si lo encuentras, lo encuentras. Y si no lo encuentras, vas perdido, ¿no? Y después tienen otro problema, que es las carreras y cómo el equipo trabaja para sacar el óptimo en una carrera. Y en esto no son demasiado Y buenos. es peor esto que dices que la falta de fiabilidad aparente en algunas carreras. Pero claro, aquí fue un tema de fiabilidad mecánica. Aquí. Sí, un problema hidráulico. Pero estaba fuera ya. Estaba lejos, no estaba en los Y se había pegado algún paseíto, creo. El problema del pit lane, speed limit, que es una cosa 5 segundos. Es una cosa que es automática. O sea, si aprietas el botón, a menos de que era apretar el botón tarde, que no lo creo. Yo creo que hay un problema. O estaba el sensor, estaba con un mal calibrado. Un sensor creo que quizás sí. puede fallar, si falla un sensor, cualquier cosa se te va. Pero lo que se coordina un GPS. Pero bueno, lo que es importante. Bueno, vuelvo a repetir desde el primer día, es un equipo pequeño. O sea, con el potencial de un coche de un equipo grande, pero es un equipo pequeño. Dos pilotos que son muy buenos. Y dos pilotos que son muy buenos, pero hacen los errores de equipo pequeño. Y ya está. Yo antes quería preguntar una cosa respecto de esto, porque si tú te acuerdas, cuando entró James Bowles, dijo que iban a cambiar toda una serie de cosas que se habían quedado muy anticuadas en el equipo. Total, el yo creo que software, cómo hacían la producción, cómo lo gestionaban. Yo creo que estamos viendo ahora este año como el primer año de una nueva Williams, quizás, después de que este 2024 casi que reconocían que lo sacrificaban para ponerlo todo a tono, ¿no? ¿Sabes lo que es importante? Es para el 26, es para este año. Ningún equipo, ni los chicos, podían invertir porque hay un budget cap que te limita a hacer el coche, la gente, etcétera, 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 menos los 3 tíos top del equipo, menos marketing, menos pilotos, etcétera, ¿no? Pero el resto es lo que tienes que cubrir. Entonces no había dinero para invertir en un equipo que lleva muchísimos años sin invertir. Lo mismo que pasaba en Sauber, lo mismo que pasaba en Alpine, etcétera. Bien. En el nuevo Concorde Agreement que han firmado o están a punto de firmar, hay una dispensación para que todos estos equipos
puedan invertir sin que entre dentro de lo que es el budget cap. Y solo en estructura, en infraestructura. No, pero en software, en maquinaria, en fábrica, en wind tunnel, en simulador, en todo lo que tienen las herramientas los grandes. Porque es claro, los grandes, cuando llegó el reglamento del budget cap, 2 años antes lo sabían que iba a llegar y 2 años antes que tenían la pasta, la metieron toda allá arriba. Yeah. Es que con esto no puedes competir, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que les va a llevar un poco de tiempo. Por ahí es donde voy, ¿no? Que esto lleva mucho tiempo en funcionar, pero hoy en día sigue siendo un equipo pequeño. Y los fallos son de equipo pequeño. Carlos hizo en cualquier caso unos muy buenos entrenamientos. Insisto, solo disputó el Libre 2 y luego en quali pues estuvo muy bien, séptimo. Muy buena quali. Muy bien en la quali. El coche es bueno, técnicamente tienen un gran equipo. James es un gran tío, es un gran manager. Tienen Pat Fry, que es un tío que ha sido director técnico de Ferrari, ha ganado carreras, ha estado en todas las salsas. Es un niño mío, viene de la escuela Benetton. Era el hijo pequeño de Pat Simmons, o el hermano pequeño. O sea, Benetton, me acuerdo perfectamente. Lo conozco mucho. Como hostia, y es un tío válido, muy válido. Y se han llevado gente que han convencido en el proyecto, pero todo este grupo necesita este rodaje que es más lento porque todo viene de más lejos. Pero lo van a conseguir, yo creo. Yo creo que cuidado, el único problema que yo tengo con Williams, siempre lo digo, y quizás me equivoque, estamos hablando que el dueño es un accionista. Un accionista lo que quiere es revaluar el lo que decías, ¿no? Que no hay un corazón. No estamos hablando de un Audi, una marca que mete allí las narices y le va su imagen, o una Ferrari o una McLaren que vende coches o una Red Bull que vende un producto. Estamos hablando de unos accionistas, ¿no? Que ven como una opción de negocio comprar un equipo de Fórmula 1 a un valor bajo y que ya se han hecho ricos, porque lo que compraron Williams, esta gente que lo compraron por posiblemente ya está revalorizado. 100 o 150 millones. Lo van a vender más caro. No, es que ahora el peor equipo de la Fórmula 1 vale el doble. Vale 1.200, 1.300, 1.500 millones. En los últimos 5 o 6 años, con Liberty, esto ha hecho un boom y encima está todo cerrado. Es una franquicia, como la NBA, es comprarte un equipo de baloncesto de la NBA. Lo mismo. Que es lo que siempre quiso Liberty. El precio solo va subiendo. Sí. Fernando Alonso. Fernando Alonso, recordemos, no disputó el Libre 1 y en el Libre 2, 12ª posición. Allí ya empezó a verse que no había ritmo por parte de Aston Martin este fin de semana. Incluso quedó allí por detrás de coches con peor potencial que el Aston Martin, que le superaron en estas circunstancias. En carrera, el abandono llegó por un problema de frenos en la vuelta 34. Sergio, lo que hemos dicho antes, este es un circuito exigente con los frenos. O sea, coches descargados para que tengan de alguna manera un setup parecido al de Monza, pero claro, luego hay que pararlo, el coche. Y eso provoca, por lo que comentaba Joan, por la densidad del aire, que los frenos refrigeren mal. Y el Aston, pues, sufrió por esto, pero podía haber sufrido por otra cosa. No, por supuesto. Al final el Aston es un coche que para mí Fernando lo pone muchas veces donde no le toca, pero que llega hasta donde llega. Se le ve algunas veces sobrepilotando y al final le noto ahora incluso bastante quemado, ¿no? Como si se le estuviera haciendo bola ya este final de temporada. ¿Tú crees? ¿Sí? Yo creo que lo ha dicho. Bastante quemado. Lo ha dicho públicamente. Y de hecho, que llegue tengo que Abu Dhabi. decir que he visto una onboard de Fernando cuando deja pasar a Stroll. No sé si la habéis visto. No la he visto. Que es un poco sospechosa y como fan de Fernando no me ha hecho mucha gracia. Cuando deja pasar a Lance, hay una serie de curvas hacia la derecha, creo que era, y empieza a hacer como drift él solo, que tenía problemas de frenos. Y empezó a hacer. Y hay incluso ¿Y no era un Leaf and Coast esto? Drifteaba 2-3 veces, lo hizo y no sé, me ha parecido bastante extraño. Creo que está con el equipo bastante
bastante molesto, pero No hay para que menos. tienen que cambiar muchas cosas ahí dentro al final. El problema de frenos, si no tienes una fuga, es un problema de diseño, ¿no? No, de usura, no me sale la palabra. De gasto. De consumo, sí. desgaste por La la mala temperatura, refrigeración. la mala Si tú refrigeración. subes la temperatura del Pero disco... esto en que es Aston ha como- pasado bastante, el que problema de esto frenos. ¿eh? Sí, es que no es la primera vez que les pasa. Sí. Quiere decir que el diseño de Exacto. la entrada de aire para refrigerar No es el lo que mejor. sea, no es el mejor. O cuando deciden poner un poco de cinta para jugar con las temperaturas para que esté allí y se mantenga allí, Pero eso es muy se cutre. equivocan. O sea, esto es de karting. Es un poco. Perdona, Es de karting esto. lo hace Ferrari. Pero lo hace todo hoy, el mundo. hoy también. Sí, se hace. Se hace. En un universo tan tecnológico como el de la Fórmula 1, que todavía dependamos Se de esto. hace. Oh, y tanto que se hace. En las Ya. tomas de aire frío, es que es la única forma. O pones una chapa que parezca la cinta, ¿no? Con un tornillito si quieres hacerlo más Pero eso fino. pesa Y más. Eso más pesa más, cookie. Joan. Lo quieres hacer más cookie, más que Barbie. tú me defiendas esto. Me pones una chapita negra pintada con un tornillito. Pero ¿no? que tú me defiendas esto, con lo pero- pijo que eres, como No, mecánico, pero que, siempre ha que- sido, que vas con tus pero guantes de quirófano. Sí es lo mejor, porque si tienes un problema con el freno, cuando entra, le dices al mecánico, arranca una tira, porque Ya- son ya tiras. movía. Sí, sí. Y tú en Claro. las tiras- es lo mismo que hacías con los radiadores. Sí, Y sí. se hace aún. En el karting, Si es que- se hace en el esto. Pero chicos, si es que los coches llevan aceite y llevan gasolina como antiguamente, no es que hayan cambiado tanto. Hay cosas que son iguales. ¿eh? Y los gilipollas son iguales antes y ahora. Esto es verdad. En todo caso, cuando Fernando empieza a expresar su cansancio. Bueno, tiene ganas de ver el coche de Adrian. Sí, Yo creo que Normal. El del año que Tiene viene, ganas. que todo el vaya mundo tiene bien. unas ganas tiene locas ganas. de estar en Pero el peligro, 26. Y nosotros, Es y que todos. Yo ya quisiera estar es ahí. que la ilusión, es que el paquete, en teoría el paquete, tienes al mejor diseñador Sí. cuando hay un cambio de reglamento, que es el anime. Tienes el motor Honda. Motor Honda, volver al motor Honda de verdad, no el Honda Al de choporreado Bull. de Red Bull, que esto es la base de Honda con cambio de bujías de parte de Red Bull, ¿no? El auténtico motor Honda, hostia, es que todo... que veremos con Aston Martin. Veremos grandes cosas. Nueva fábrica, el nuevo wind tunnel, Sí, hombre, sí. los simuladores funcionan, el túnel funciona, o sea, las herramientas que has ido invirtiendo se están poniendo en su sitio. Si no te hace ilusión esto, chico... Mira, No, pero están centrados en referencia ello otra y- vez, en este caso a Dura la Vita Motos. Por esto que dices. Al gran Ramón Forcada, que siempre habla de las teorías. ¿Y si? Siempre lo dice Ramón Forcada esto. ¿Y si? Vamos a ver. En el Gran Premio de México hubo una imagen que a mí me encantó. Primero porque es un coche maravilloso. Y es uno de los coches más bonitos que hemos visto en la historia de la Fórmula 1. Antes del inicio del Gran Premio salió Yuki Tsunoda, con el Honda, que en su momento ganó ese Gran Premio precisamente en el circuito de los hermanos Rodríguez. Y yo creo que esto es toda una declaración de intenciones. Yo creo que Honda está diciendo... Ay, me va a cargar el micro. Honda está diciendo, que estamos aquí, pero estamos aquí de verdad. ¿Y si el compañero de Fernando Alonso el año próximo en Aston Martin con el motor Honda fuera Yuki Tsunoda? Eso hay que hablarlo con Lorenz, ¿eh? Ya. Pero si al, Podría ser, ¿eh? si al chaval le da el caprichito Claro. no sé, de hacerse torero, por ejemplo, este invierno. No, que se vaya a la Indy o que se vaya a... Honda puede hacer mucha presión. ¿eh? Correcto. Sí. No, yo sé Honda que... puede hacer mucha presión. Y yo no te digo el Siempre. año que viene. Yo no te digo el año que viene. Porque vuelvo a repetir, hay muchísimos rumores de que Aramco, que es... Quiere comprar el petróleo, equipo. quiere Sí. comprar. Si compran esto... No, pero tendrán que meter un motor. No. El motor es Honda y han firmado por varios años. ¿Vale? Seguramente mientras esté Lance no puede hacer lo que tú estás diciendo, pero en el momento que no esté Lance, te aseguro que van a meter un japonés allí dentro. Y Tsunoda es Sí. es opción, un ¿no? tipo que se lo merece. De hecho, porque Fernando con su es un rendimiento- buen piloto. Vamos a verlo fuera es un del chaval que ambiente Red ha Bull, ido ¿no? creciendo, cuidado, Sí, ha sí. creciendo. Y últimamente es el único que ha sacado resultados en este coche que no lo ha hecho a otros. Podemos hablar de Hayat, podemos hablar de... Pero Larson no lo hizo y ni nadie que se ha montado en este coche lo ha hecho aparte de Max. Entonces,
Cuidado con Tsunoda, que no es... Y en no un es coche hecho para Max, porque en RB veíamos a Tsunoda, bueno, mucho más hecho al coche, ¿no? Aquí Total. da la impresión Yo de creo es que un lamentó coche que le subieran anti-Tsunoda. al primer equipo. Sí. Estaría, no me toquéis, que virgencita claro, que me sí. quede como estaba. Es que estaban ahí haciendo la ola de tener a Tsunoda en el equipo. También algo muy interesante sobre esta dicotomía entre el Red Bull y el Racing Bulls es algo que contaba Alex Albon y me pareció muy interesante, que es que al final el segundo equipo de Red Bull es un equipo hecho con una filosofía por y para novatos, y que por lo tanto su filosofía de diseño es de un coche amable, un coche que para un piloto nuevo sea fácil de aprender. Driveability, ¿no? Se llama eso. Entonces, que tú lo Sí, puedas sí. llevar con una facilidad, que tú en 2 o 3 carreras ya te centres en ti mismo como piloto. Pero claro, eso tiene una parte negativa. Cuando saltas del Que el coche otro no más tiene nada que fácil ver. del calendario o de la parrilla Por eso. al coche Al más hermano complicado mayor. de la parrilla, El otro es un caballo entonces desbocado. la cosa no tiene nada que ver. Por eso, virgencita, que me quede como estaba. Aquello que dicen, ¿no? Que Hadjar decían, si sube al Red Bull, no sube al Red Bull, baja al Red Bull. Pero Cada uno. el Red Bull, que es un coche diseñado en el camino que Max le gusta, ¿no? El camino que Max le gusta es tener una fuerte dirección, una entrada de Tren curva delantero, donde que el delantero entre y que no le dé problemas, y el resto ya lo llevo yo, ¿no? Con gas, con lo que sea, él la parte de atrás la Un poco controla. como Schumacher en su día. Sí. Como Schumacher, como Michael. Entonces, claro, no todo el mundo, no todos los pilotos pueden hacer esto, porque están acostumbrados. Checo no lo podía hacer, otros pilotos no están acostumbrados así. Hay gente, Prost no lo hubiera hecho nunca. Prost era un tipo que le gustaba que se fuera adelante. Él trazaba las curvas contando con la deriva del tren delantero. Deriva del delante. Esto, Michael, imposible. Y Max, imposible. Si son los dos culo y mierda, son iguales. De verdad, lo digo, por lo que me han dicho de su forma de conducir y lo que yo sé de lo que era Michael, son dos, ¿qué es esto? Les gusta una entrada que ellos giren. Y de atrás ya se ocupan ellos. Y de atrás ya me ocupo yo. Y en este sentido, ¿tú crees que el Aston Martin 2026, en la línea de lo que apuntaba Sergio con el Red Bull, made in Adrian Newey? Y Fernando también es un poco así, ¿eh? Por eso te digo. No está lejos. ¿Tú crees que Adrian Newey, el coche de Silverstone del año que viene, lo va a hacer pensando en Fernando? ¿O lo está haciendo, o lo ha hecho pensando en Fernando? A ver, tú haces el coche, lo que son las cosas básicas, reparto de pesos, balance de distancia entre ejes, toda una serie de cosas que esto lo tienes que tener en la cabeza, que es el libro base del coche. Es obvio que la tendencia de cómo se va a comportar el coche la va a ir dirigiendo el piloto. Y el piloto que tiene, el único caballo de carreras que tiene Aston Martin en este momento es Fernando. No le van a hacer un coche a Stroll, esto es evidente. Esto pasó claro, en no, Ferrari. tiene que ser. El año pasado en Ferrari el coche no tenía nada que ver, es decir, Leclerc es un piloto que también tira mucho de la parte delantera y Sainz le costaba mucho aguantar el coche en la parte trasera. Sí, lo vimos muy incómodo hasta que al final lo balancearon y lo equilibraron, ¿no? Lo bueno fue que se siguió una línea para que los dos pilotos se sintieran a gusto Sí, pero y que los dos pudieran rendir, pero en este caso no puedes que los dos tampoco pilotos fueran con el mismo setup, ¿eh? Cuidado. No, pero bueno, consiguieron controlar, no sé si por tema de alturas, no sé si... Bueno, pero lo que tú decías de McLaren, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre Lando y... Sí, bueno, es más grande esta, porque Sí, claro, la pues escogen otro suspensión concepto. delantera es Claro. una geometría totalmente diferente a la de Lando a Norris. No digo que sea mejor, ¿eh? Ni peor. No, de es Lando a la de, esto- a la de claro. Oscar. A Oscar, perdón. No, Porque sí, hasta te ha ahora entendido. Oscar no la ha querido. No, ha sido él el que... Pero sí, esto él, lo, que no lo la bueno, quería. O su entre ingeniero. comillas, es que si te funciona muy bien, pero si no acabas de encontrarle el setup al coche, tampoco te puedes apoyar en otro lado del muro, porque no tiene nada que ver. No, la forma de conducir de uno y el otro. Claro. Bueno, sea como fuere, el campeonato pues se aprieta mucho más. 4 carreras por disputar, lo hemos dicho. Norris es el nuevo líder del certamen con una ventaja sobre su compañero de equipo Oscar Piastri, nada, mínima, inexistente, mientras que Verstappen cae a 36 puntos del líder, con 4 grandes premios y 2 carreras al sprint en lo que resta de temporada. La próxima, Brasil, un país tropical, pero al margen de esto, ¿qué nos puede dar de Interlagos? Alex, ¿tú qué crees? Por momento del año nos puede dar lluvia.
Y pasa siempre. Seguro, en algún momento del fin de... Y si vamos a Interlagos y vamos a llover, lo hablábamos antes con Joan, quien va muy bien allí siempre es uno que es holandés y que se llama Max y se apellida Verstappen. Si en la próxima le reduce 8 o 10 puntos más, esto se pone caliente de verdad ya, ¿eh? Ya lo está, ¿eh? Ya está. Por eso digo, no, ahora está Estamos caliente. en la zona Pero caliente. Y tiene la posibilidad si gana la sprint y gana la carrera. Claro, efectivamente. Con la sprint y la carrera Es que- le mete más de 10 puntos. Vamos a decir que estamos ya en el 5 espacio en el que más. prácticamente ya está para salir de Brasil en paralelo, en un Sí, caso sí, sí, muy sí. exagerado, ¿de acuerdo? Pero es que se puede dar Tiene ya. que llegar a la última En un con no tan opciones. hipotético caso, creo. Efectivamente. Bueno, O la al cita menos, será... estás esperando al menos ahí- en medio de los dos. Ah, Que exacto. ya lo he dicho. El juez, yo. lo que decías del juez. Lo que Ya has lo he dicho dicho, tú en siempre. medio de los dos. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Bueno, la cita es dentro de 2 semanas. Este fin de no hay carrera, no hay Gran Premio de Fórmula 1. Dentro de 2 semanas, del 7 al 9 de noviembre, vamos a tener pues, la oportunidad de vivir esta próxima cita del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Y antes que no llegue esta carrera, mirad, a veces se dice que la Fórmula 1 es un mundo deshumanizado. Y las más de las veces es así. Pero estamos descubriendo cosas magníficas en la Fórmula 1 actual, con esos pilotos tan jóvenes, casi niños yo diría, a los que se acompañan en las carreras por los padres, las madres, como sucedía en el karting. Bueno, Felipe Massa siempre estuvo acompañado de su padre que ya era abuelo incluso, que estaba el niño allí jodiendo a todo el personal en todas las carreras en las que aparecía el niño pesado este. Pero ¿te acuerdas que yo le tenía gato al niño? Tenía que jugando al fútbol en el paddock y él le tenía aquí. Lo tenía cruzado al niño No aquel, podía, que no una vez podía. me dio con la pelota en la cabeza allí en el paddock y dije... ¿No le cantaste la canción de Serrat? Me hubiera Niño, encantado. deja ya de joder con la... Me encanta. No sé. Yo se la creo que canto a le veces menté a alguien. Martín. Bueno, lo dicho, que se está convirtiendo en un campeonato muy humano, ¿no? Por la juventud de los pilotos. Y hay un momento que si no lo habéis visto, yo os recomiendo que lo busquéis y que lo vais a encontrar en la red. Hay un momento que una televisión, no sé cuál era, ahora no me acuerdo, una televisión británica le hace una entrevista a Ollie Behrman después de este cuarto fenomenal, ¿no? Y Ollie de repente... su semblante cambia y parece que está emocionándose y casi a punto de llorar. Y el presentador le dice, el periodista le dice, ¿pero qué te está pasando? Y dice, mira allí. Entonces la cámara gira y se ve detrás del corralito, se ve a la novia de Oliver Behrman llorando de emoción desconsoladamente, bueno, desconsoladamente no, de emoción por este cuarto lugar. De alegría. De alegría. Y se ve a sus padres, el padre y la madre, fundidos en un abrazo. Y están los tres llorando y el propio Oliver Behrman, un killer, porque para ser un piloto que acaba cuarto en un Gran Premio de Fórmula 1 hay que ser un killer, evidentemente, y se le ve allí a punto también de llorar. ¿Y qué queréis que os diga? Pues por estas cosas es por lo que también nos gusta tanto esto de la Fórmula 1. Porque sí, es cierto, estamos hablando de, como decía mi querido Carlos Castellá, nuestro querido Carlos Castellá, son carreras de coches, es verdad. Son carreras de unos elementos mecánicos que afortunadamente están tripulados por personas. Dijera lo que dijera en su momento Niki Lauda, yo todavía no he visto ningún mono ganando un gran premio de Fórmula 1. Por todo eso, la Fórmula 1 nos gusta tanto. Alex, muchísimas gracias. Oye, estamos muy contentos que te hayas estrenado aquí en Dura la Vita. Muchas gracias. Y que te haya flipado tanto el Chelsea 1979. Bueno, esto ya lo he dicho antes. No te lleves nada, que los ojos de Eduardo lo ven todo. No, que va. Habrá que venir más veces y así no me llevo nada. Claro. Vendrás cuando quieras, ya lo sabes. Blanca, tú ya habías estado... Bueno, tú habías estado en Chelsea, habías estado en Dura la Vita, pero Dura la Vita versión outdoor. Claro, la que me ha hicimos encantado en la volver Plaza aquí. Cataluña. Estuve con mi hijo Martín, que Andy Suchek me hizo de embajador en su momento. Gran estreno escolar. Y ahora pues es un placer estar aquí porque es donde realmente me encanta. Todo lo que veo pues forma parte de lo que me gusta más. Joan Millán Prat, que no pare la música. Que no pare la música y que nos espera un gran premio brillante porque Brasil es uno de los circuitos favoritos míos. El país en general. El país en general y el circuito también es un circuito. Aparte de la salida que te roban,
todo lo demás, ¿no? Hay grandes anécdotas de la salida. Aquello de la parada del semáforo, sabes que ventanas arriba, capucha abajo, escondido, porque te pueden sacar. Y la primera puesta, ¿eh? La primera puesta para salir. Independientemente de esto, es brillante. Y nada, solo a Eduardo, hago una mención a Eduardo, felicidades porque tu piloto esta vez ha demostrado que es un grandísimo piloto. Muy bien, muy bien. Mucha deportividad por tu parte. Bueno, Sergio, te he dejado la despedida a ti para el final porque sabemos que en las últimas carreras no nos vas a acompañar porque has tomado una decisión importante en tu vida. Muchísimas felicidades. Espero que tu chica esté igual de contenta que tú, que ojalá que sí. Sergio se nos casa y en consecuencia no va a estar con nosotros en las 2 últimas carreras, se va a ir y merecido lo tienen la nueva pareja, feliz. Bueno, nueva no, porque ya llevan mucho tiempo juntos, pero en cualquier caso, muchas felicidades, Sergio. Quería decírtelo aquí personalmente en la mesa y que seáis tan felices o más como lo habéis sido hasta el momento en compañía de vuestra pequeña, que es lo más importante de la familia, sin duda. Sí, la verdad que, bueno, el hecho de tener un hijo también es lo mejor que me ha pasado en la vida. Duro, para quien nos esté viendo. A mí el mejor consejo que me dieron era que aprovechara para dormir antes de ser padre. Sí. Y la verdad que es lo que le digo a todo el mundo. Así que nada, pues muchas gracias por la oportunidad otra vez y nada, pues a trabajar hasta que llegue ese momento del enlace. Pues duro con ello. Y a todos vosotros, muchas gracias. Os esperamos dentro de 2 semanas. Dura la Vita Fórmula 1, pero ya sabéis que la actividad en el canal no cesa nunca, con contenidos exclusivos, MotoGP, Superbikes y muchas otras cosas. Gracias y hasta la entrega número 21.